Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas, hermanas y amigas que en esta tarde nos escuchan. Eh, Gracias al Señor que podemos estar estudiando este libro precioso que es Primera Tesalonicenses y, y uno empieza a estudiar los versículos de la Biblia y encuentra muchos temas. Y a mí me gustó el traslado de la iglesia, arrebatados, ¿no? Y, y realmente estudiando este libro, como dijo Vale, hoy nos toca el capítulo 4, del 13 al 18, las invito a que lo busquen. Es un hermoso pasaje de la Biblia que nos habla de la venida de Cristo en el arrebatamiento. Este hecho que el Señor ya tiene preparado, no es para todos, solo es para aquellas o aquellos que un día le pedimos perdón al Señor Jesús por nuestros pecados. Y Él nos hizo entender de que debíamos pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos de ellos y así poder ser hijas suyas. El Señor Jesús murió en la cruz que a mí, por mis pecados, me tocaba. Y Él murió por todos. Y solamente aquellas que somos hijas de Dios vamos a poder estar en este acontecimiento que más adelante vamos a hablar. ¿Y saben qué? Que cada una de nosotras, cuando creemos en Jesucristo, pertenecemos a la Iglesia Universal. Y cuando nos bautizamos, obedecemos al Señor y pertenecemos a la iglesia local. Yo me maravillaba en pensar de que Dios tiene todo ya listo, todo preparado, todo listo está. Pero Él pensó en nosotros y que creamos en Él y así formar parte de la iglesia. Y hay un texto en Efesios 2, 18 y 19 que dice así: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. El versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, y advenedizo quiere decir extraños. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a la iglesia y pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de la fe. Qué hermoso es esto, la verdad que me maravilló un montón. Y encontré un texto que no lo quería leer entero, pero sí lo voy a leer, y dice en Efesios 3:23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, y así Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto me maravillaba de saber de que el Señor, que Dios mismo, es la cabeza de la iglesia. Y nosotras pertenecemos, cada una de nosotras que creímos, pertenecemos a la iglesia. Me maravillaba en esto, ¿no? De que pertenecemos, que somos pertenencia de Jesucristo, somos sus hijas, que Él limpió nuestros pecados allí en la cruz. Y realmente esto empieza así. Aquí Pablo, cuando nosotras leemos en el versículo 13,
viene diciendo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y viene hablando todo de los que son hijos de Dios. No habla de los que no son hijos de Dios. Y en ese entonces, Pablo, cuando estaba con los tesalonicenses, habían muchos de ellos que estaban preocupados por los que habían muerto. No sabían qué es lo que pasaban con los muertos. Y también habían aprendido mucho de Pablo acerca del retorno glorioso de Cristo, y de hecho, para algunos, esto era eminente. Realmente, algunos creyentes habían muerto, y ellos obviamente no iban a estar en la tierra en ese momento del arrebatamiento, porque estamos hablando de hace muchos años atrás. Pero bueno, no se sabía en qué momento el Señor iba a venir a buscar a aquellos que son suyos, a la iglesia. Y entonces ellos pensaban, ¿qué va a pasar con los cristianos cuando mueran? ¿Van a perderse la venida del Señor cuando Él venga? En la Biblia de Dios habla hoy, dice, hermanos, dice, no queremos que se queden sin saber qué pasa con los muertos. Pablo les estaba enseñando, no se queden sin saber qué pasa con los muertos. Entonces yo buscaba qué significa la palabra muerte. Y dice, describe la condición aparente de la persona difunta. Describe el cuerpo que yace muerto, mas no el alma. Sí el cuerpo, pero no el alma. Los que duermen o mueren en Cristo, los creyentes, durante un tiempo que media entre la muerte y la resurrección, porque los muertos en Cristo duermen. Realmente la muerte es como quedarse dormido. El dormir se emplea para describir los cuerpos de los cristianos que han partido para estar con el Señor. Incluso encontraba que la palabra cementerio proviene del griego, que es un nombre medio raro, no me sale muy bien. Es coimiterium, ¿no? Que significa lugar de dormir o dormitorio. ¿Y saben qué encontraba? Que el sueño es un símil familiar, porque cada noche actuamos en este símbolo de muerte y cada mañana es como una resurrección. Quiero enseñarles que encontré algo muy lindo. Son dos cosas que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña que el alma duerme en el tiempo de la muerte. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Eran conscientes en la muerte. En Lucas 16, allí encontramos en los versículos 22, 23 y 24, que, a ver, lo voy a buscar, lo tengo acá marcado. Lucas 16, versículos 22, 23 y 24. Dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sabemos que cuando la persona muere, el alma se va al lugar que la persona eligió, o al cielo o al infierno. Entonces, esto que quede claro, que el alma no muere, el alma está viva. Eso es lo que nos dice acá en el rico y en el Lázaro. Uno estaba, por así decirlo, en el infierno y el otro estaba en el cielo.
¿sí? Sabemos que, como dije antes, que el cristiano que muere en Cristo va al cielo, a estar con Cristo. Y en 2 Corintios 5:8, allí también nos dice algo, y en Filipenses, que esto lo quiero leer, Filipenses 1:21, allí también nos dice algo. Los tenía marcados, pero se me corrieron los papelitos, no sé qué pasó. Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí estaba hablando Pablo, ¿sí? Hay algo que también la Biblia no enseña, que hay aniquilación en la muerte, ¿no? Y no hay disolución del ser en la muerte. El creyente goza de vida eterna, Juan 3:36, y el incrédulo sufre castigo eterno. Es como sabemos, hay dos caminos, el cielo o el infierno. Esto es así, estas dos cosas nos enseña la palabra, que el alma no muere y la muerte no es aniquilación. Estas dos cosas. Vamos a pasar ahora al versículo mismo, el versículo 13, pero la segunda partecita, que dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y yo buscaba la palabra entristecer. Es causar tristeza a alguien, dar un aspecto triste, depresión del ánimo, afligido, apenado, apesadumbrado. Con respecto a los creyentes o santos que han muerto, Pablo dice que no hay necesidad de un dolor desesperado. No incluye dolor. Es un ser que no lo vamos a tener por un tiempo, sí lo vamos a extrañar, su presencia, su hablar, su caminar, vamos a llorar. Pero los que somos cristianos tenemos, ¿qué tenemos? Esperanza. Tenemos esperanza. Yo me acordaba cuando el Señor llamó a mi papá, que la doctora me dijo, su papá falleció. Y yo sentí una paz. Sí, lloré, sí, lo extraño. Pero me acuerdo que Osvaldo en el velorio, que estuvo un ratito, me dijo, tenemos esperanza, ¿no? De que, bueno, que lo vamos a volver a ver, ¿no? Y eso alienta mi corazón, alienta mi alma, porque sé que lo voy a volver a ver, porque tengo esperanza. Y esa esperanza me la dio el Señor, ¿no? Los que no tienen esperanza sí que es triste, ¿no? Y escuchaba un mensaje que decía que lo lloran a la persona que murió, a los que no tienen esperanza, 10 años, 20 años, 30 años, siguen, por así decirlo, de luto. Y esto, ¿saben qué? No es bueno para la persona que queda, porque se pone triste. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen esperanza. Y esa esperanza es en Jesús. El Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Y sabía él que lo iba a resucitar. Esto está en Juan 3, 35 al 44. Entonces digo yo, voy a buscar algunos textos de esperanza que nos animen, porque nosotras sabemos que la esperanza es el Señor. Y hay muchos textos, muchísimos textos de esperanza. Pero bueno, elegí algunos.
En Proverbios 14:32, la segunda parte dice, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Somos justas porque el Señor nos hizo justas a través de su muerte. Colosenses 1:23, segunda parte, dice, no deben ser movidos de la esperanza. Romanos 5:2, copié un pedacito nomás, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y primera Pedro, que me encantó, que dice, para una esperanza viva. No tenemos una esperanza muerta, hermanas, tenemos una esperanza viva. Y la verdad que ese texto me encantó. Una esperanza viva. Entonces, esa esperanza viva es ¿quién? Jesucristo, no hay otro. Seguimos con el versículo 14, hermanas, ahora. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Leemos que la base de la esperanza del creyente reside en la resurrección de Cristo. Con la misma certidumbre que creemos que Jesús murió y resucitó, igual creemos que a los que han dormido en Cristo serán resucitados y participarán de su venida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso está en 1 Corintios 15:22. Sabemos que es la prenda y la prueba de la nuestra es su resurrección. Podemos decir que nosotros hemos creído en Jesucristo y sabemos que el Señor no nos va a fallar. Podemos fallar nosotras, pero sabemos que el Señor no nos va a fallar. El versículo 15, pasamos al versículo 15. Dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. ¿Cómo sabía Pablo esto? Su respuesta es, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. ¿Sí? Recibió del Señor mismo esto para que él escribiera. No lo recibió de otra persona, no lo recibió de un ángel, no lo recibió de alguna persona, sino que lo recibió del mismo Señor. Pablo dice acá se refiere a sí mismo como uno de que iba a estar entre los vivos en la venida del Señor. Dice en 1 Corintios 15:51, que aquí quiero que lo leamos, 1 Corintios 15:51, dice Pablo, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos, dice, seremos transformados. El Señor le reveló a Pablo esto, pero él decía, es un misterio. Dice, no vamos todos a dormir, pero sí vamos a ser transformados. Y realmente vamos a ser transformados, ¿sí? Y en 2 Corintios 5:1, también allí hay algo muy lindo. 2 Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En los cielos. En conclusión, es que debiéramos estar esperando la venida del Señor en todo momento.
pero también tenemos que darnos cuenta que podemos ser llamados al cielo en cualquier momento. Y poder morir y nos vamos al cielo. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Volvemos a 1 Tesalonicenses 5, ahora el versículo 16. Habría muchas cosas para hablar, pero bueno, el Señor guió esto en mi corazón. El 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden, ¿no? Hay un orden exacto en los acontecimientos en el arrebatamiento. Viene por sus santos. Él viene. No manda a un ángel, no manda a nadie. Él viene. Y viene con viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y esto encontraba, y había muchos comentarios que decía que Él va a venir Él mismo con firmeza, hermana, con firmeza. Nosotras y los hermanos lo vamos a escuchar. Los que no son hijas e hijos de Dios no lo van a escuchar. Solamente vamos a escuchar a aquellas que somos sus hijas. Y en 1 Corintios 15, 52 dice que Primera Corintios 15, 52 dice que esto es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. En un momento, nada, mínimo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, no se van a perder el rapto, sino que serán los primeros en participar. Y después serán los creyentes, los que formamos la iglesia, vamos a ser transformados. Y que acá pensaba, qué poder, el poder de Dios, ¿no? Van a resucitar primero los muertos, los huesitos se juntarán y se van a ir al cielo, y después nosotras, si es que estamos vivas, vamos a ser transformadas y nos iremos a buscar al Señor a las nubes. Eso viene después, ¿sí? Y sabemos que luego los vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, porque el Señor va a venir hasta ese lugar, Él va a bajar hasta ese lugar. Y vamos a salir al encuentro del Señor en el aire. Y acá hay una palabra que se llama arrebatamiento, en este versículo que estamos leyendo, dice, a ver, no, en el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y leía que arrebatado es tomar de arriba, ¿sí? Tomar de arriba rápido, porque el Señor baja del cielo y llega a las nubes y nosotros estamos acá abajo. Entonces Él nos va a tomar y nos va a llevar, pero es algo rápido. Es como dice 1 Corintios 5, 15, 52, 53, que dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces Él va a ser rapidísimo esto. El mundo no se va a enterar de esto. Después va a haber el efecto de las personas que desaparecieron, que va a ser un caos,
en todo el mundo, que va a haber choques, porque los cristianos estamos por todos lados. El que vaya manejando un auto o un tren o un avión, el Señor nos va a llamar y cada uno va a estar en sus cosas. Entonces esto va a ser un caos tremendo. El mundo, como dije antes, no sabe esto, por eso nosotras tenemos que contar y hablar de que el Señor viene pronto. Y allí hay una palabrita que me llamaba la atención en el versículo 17 que dice, para recibir al Señor en el aire. Y el aire, leía en muchos comentarios, que es un lugar, es la esfera de Satanás. De modo que esta es una reunión triunfante a un abierto desafío al diablo en su propio dominio. Pensemos en todo lo que se excluye en estos versículos. La tierra y el mar dando del polvo de todos los muertos del mundo en Cristo. Luego el milagro transformador mediante el que este polvo es tornado en cuerpos glorificados, libres para siempre de enfermedades, dolor y muerte. Luego el vuelo espacial, ¿no? Por así decirlo, al cielo. Y todo esto, hermanas, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así por así decirlo, ¿no? Veo acá el poder de Dios. Esto me maravilló todo lo que pensaba el poder de Dios, de todopoderoso. El Salmo 89, el Salmo 89, 89:8, que se los quiero leer, dice así. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. El Salmo 147:5 también habla del poder de Dios. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. En relación con el arrebatamiento, hay un son que oír, un espectáculo que ver, un milagro que sentir, una reunión que gozar y una consolación que experimentar. Es también bueno observar que podemos ver en el capítulo que estamos leyendo la repetición que dice de la palabra del Señor en el versículo 15, en palabra del Señor, la venida del Señor, el mismo Señor, para recibir al Señor y estaremos siempre con el Señor, para salir al encuentro del Señor, para estar siempre con el Señor, hermana, eternamente. Y el último versículo, el versículo 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pensar en la venida del Señor no nos produce miedo, terror en el creyente. Es una esperanza que entusiasma, que alienta y que consuela. El Señor, hermana, compró a su iglesia y su precio fue muy caro. Él murió, Él sufrió mucho, Él preparó todo para cada una de las que formamos la iglesia. Amarlo y esperarlo cada día. Y me gustó, les dejo un texto que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Que podamos cada día poder estar esperando, de saber que nos vamos al cielo y que vamos a estar eternamente con Él. Eso es maravilloso.
Es maravilloso y la verdad que a mí me maravilla el poder de Dios. El poder de Dios en que Él, como dije antes, tiene todo preparado y que saber que nuestra ciudadanía está allá en el cielo y que lo esperamos y que cada día lo podamos esperar al Señor, decir, ¿vendrá hoy el Señor? Que lo podamos hacer cada día, hermanas. Y bueno, gracias por escucharme y esto es lo que Dios puso en mi corazón.